El cuerpo va a tratar hoy un proyecto muy importante que ingresó hoy mismo al Parlamento y que la Comisión de Hacienda conoció hoy a través de su texto inicialmente y de la exposición que escuchó del equipo económico. Como decía, el proyecto de ley a consideración contiene dos aspectos claramente distintos dentro del mismo. La creación de un fondo llamado Fondo de Solidaridad COVID-19, que en sus primeros dos artículos define cuál es el destino de los recursos que ese fondo va a recaudar, y en su artículo segundo, quiénes son o de dónde pueden proceder esos recursos. Del artículo 3 en adelante se define y se diseña un impuesto transitorio que es uno de los recursos que va a recibir el fondo. La motivación de este impuesto transitorio que hoy considera el Parlamento y de la visita del Poder Ejecutivo por primera vez al mismo, o por lo menos a este cuerpo, es conocida por todos nosotros. Es la pandemia ahora del coronavirus, que tiene un gravísimo componente sanitario y un fuertísimo impacto económico y social. Es la primera vez que el mundo enfrenta un enemigo global. Nadie está preparado para esa batalla y nadie sabe hasta dónde va a llegar y cómo termina. Estamos viendo ahora como la principal potencia económica del mundo, militar también, los Estados Unidos, pasa a ser la que va a sufrir más las consecuencias en infectados, en contagiados y seguramente en fallecidos. Y allí habrá consecuencias económicas de carácter universal, porque cada vez que Estados Unidos sufre, las consecuencias las pagan los países dependientes de alguna manera de esa gran economía. El equipo económico vino entonces a poner en contexto este proyecto de ley, expuso las medidas que se han ido tomando desde que se llegó al gobierno hace apenas 30 días hoy, en materia sanitaria y todas aquellas que han tenido consecuencias económicas ya. Las sanitarias, por supuesto, porque no hay límite de recursos, todo lo que sean necesarios se van a destinar, se han destinado y se están destinando. Todas aquellas que tengan como destino los sectores más vulnerables de la sociedad, empezando por aquellos que tienen menores coberturas, y hoy ya se están desembolsando cantidades importantes de recursos, sea para los trabajadores que tienen el derecho al seguro de paro, que ya son cerca de 90.000, para aquellos que van al seguro de enfermedad, pero sobre todo para aquellos otros que la única protección que pueden tener es la del Estado, a través de métodos ya vigentes y muchos otros que hay que crear, que se están creando día a día. El gobierno ha mantenido una postura muy firme, muy transparente y muy seria. En ningún caso ha anunciado a la población medidas que no pueda instrumentar inmediatamente. A veces la ansiedad política o social ha llevado a pedir que se tome medidas más rápido, pero el gobierno no las anuncia, por más que las pueda tener pensadas, hasta que no está seguro que las puede instrumentar. Y por lo tanto ha actuado con enorme transparencia, seriedad, y el presidente de la República ha liderado un proceso muy difícil, pero lo ha hecho siendo consecuente con la actitud que prometió antes de asumir, hacerse cargo y ponerle la cara a los problemas y a las decisiones, cosa que ha hecho permanentemente y todas las veces que fue necesario. Las consecuencias que se esperan
son diversas. No llegamos al momento más complejo, ni en lo sanitario ni en lo económico, pero el gobierno sí nos dice que atiende esta situación con un ojo mirando el camino y el otro el horizonte, tomando decisiones día a día según la evolución de los temas que se van conociendo, y aparecen algunos que no estaban previstos, y a esos hay que atender, pero también mirando el día después, porque tenemos que tener pensado el día después. Volví a insistir la señora ministra Azucena Roeleche con la obsesión que la ha llevado, que la ha tenido del primer día en trabajar para que no se apaguen los motores de la economía. Y la economía, obviamente, a otra velocidad, pero está funcionando. Y la idea es que siga funcionando mientras controlamos los efectos sanitarios de la epidemia. Sin embargo, hay que atender los aspectos económicos. La suma de todas las medidas que ya se han tomado permiten calcular en 400 millones de dólares los desembolsos que ya se van a hacer con las medidas que ya se han tomado, aunque la señora ministra decía hoy que se están estudiando otras para sectores que no quedan cubiertos con las medidas que se han tomado. Aparecen todos los días cosas nuevas. Quizás no se había pensado que hay una cantidad de personas que viven en pensiones que pagan con lo que hacen cada día, y cuando dejaron de hacer un peso cada día terminan viviendo en la calle y se suman a lo más de 2.000 que ya viven en situación de calle, y hay que atenderlos. Tienen hábitos de trabajo, quieren salir adelante, pero se quedaron sin un techo, sin un baño y sin un lugar donde guardar sus cosas. Y no es población en situación de calle, es gente de las pensiones. Bueno, son miles. Como miles los que no tienen cobertura de naturaleza, de ninguna naturaleza. Por lo tanto, se han aumentado, duplicado en algunos casos, los montos de algunas de las tarjetas, MIDES. Se han tomado medidas para poder ayudar a los monotributistas y unipersonales, subsidiando una parte de sus aportes y exonerando otras. Se han tomado medidas para hacerle llegar canastas a más de 300.000 personas que no tienen otros ingresos, y se habla de que pueden ser 400 o 450.000, y nos dice, se estudian otras medidas. Por lo tanto, lo que hoy está ya valorado en 400 millones de dólares, sin duda va a ser bastante más. El país entonces tiene que pensar en formas de ingreso para no seguir agravando el déficit fiscal con el que nos encontramos, del cual también hizo mención hoy la señora ministra. Ayer las cifras oficiales ratificaban que el déficit fiscal del año 2019 es del 5%, es decir, 2.700, 2.800 millones de dólares. Faltaron para cerrar la brecha entre ingresos y egresos del año pasado. Lo decía también hoy en comisión que la liquidez con la que el gobierno tomó, el gobierno fue menor a la liquidez con que cerraron los últimos años. El 2019 cerró con menor liquidez que los demás años anteriores. Pero además nos fuimos encontrando que aparentemente los datos cerrados al 2019 muestran que hay un aumento de la pobreza, un aumento de la indigencia, un aumento del desempleo. Todas cosas que con coronavirus o sin coronavirus eran un dato de la realidad para enfocar las propuestas que habíamos hecho. Y también nos dijo la señora ministra, hemos dejado para después las promesas con que llegamos al gobierno, los compromisos que nos habíamos asumido, para comenzar a ordenar las cuentas públicas y salir a la reactivación económica. Por lo tanto, hoy el déficit fiscal dejó de ser una prioridad y es fácilmente advertible que ese déficit va a aumentar, no solo porque hay más gastos, sino porque habrá menos ingresos. La recaudación cae, como caen todas las recaudaciones, y la del Estado cae.
y la brecha se va a agrandar, naturalmente, pero además se agranda por la cantidad de recursos que hay que dedicar, los que habrá que dedicar y algunos que habrá que dedicar capaz que un poco después de que se levante la emergencia sanitaria, para permitir que se rehabiliten una cantidad de sectores que han quedado fuera de competencia. A esas dificultades hay que agregarle estas otras. Y este fondo seguramente no resuelve todo el problema, pero puede resolver una parte. Puede ser un lugar al que lleguen distintos aportes. El artículo segundo los detalla. Vendrán de organismos internacionales, vendrán de el 30% de las ganancias del Banco República, vendrán de utilidades acumuladas de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero también de otras personas de derecho público no estatal que luego de un informe de la OPP estén en condiciones de hacer esos aportes con ganancias acumuladas sin que estas transferencias al fondo afecten los cometidos para las que están creadas. Y hay varias que pueden aportar. Pero también vendrán de préstamos, de organismos internacionales, de donaciones y obviamente del impuesto que esta misma ley crea. Porque crea un impuesto transitorio que afectará lo devengado en los meses de abril y mayo, es decir, que se le descontará a los sujetos pasivos en los meses de mayo y junio, por lo devengado exclusivamente en esos meses, no necesariamente por todas las partidas que en esos cobren, si esas partidas son, por ejemplo, anuales, como hay algunas que se cobran, y casualmente algunas de ellas pueden caer en esos meses, ni afectan tampoco al aguinaldo o al salario vacacional cuando correspondan, porque hay público que cobran salario vacacional. Custodiando y preservando esos casos, deberán aportar en una escala según sus ingresos nominales, sin comprometer el líquido por abajo de 80.000 pesos, todos los trabajadores de la actividad pública, más allá de su relación o naturaleza funcional. Todos aquellos que ganen más de 120.000 pesos nominales y que luego de que se les sean descontados las leyes sociales, el aporte al IRPF, el aporte de salud, deberán aportar el porcentaje que le corresponde en su escala, siempre que queden líquidos y libres 80.000 pesos. La comisión agregó, incorporó a los sujetos pasivos obligados en la propuesta del Poder Ejecutivo, que eran los funcionarios públicos de la Administración Central, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los gobiernos departamentales, de los entes autónomos y los servicios descentralizados, sumó a aquellos que pertenecen a las personas de derecho público no estatal o a las sociedades anónimas cuyo capital accionario mayoritario pertenece a alguna entidad estatal. Y entonces las sociedades anónimas que son propiedad del Estado, sean estos entes autónomos, servicios descentralizados, aún personas de derecho público no estatal, que son propietarias de sociedad anónima, si entran en estas escalas definidas en el articulado, deberán hacer el aporte a este fondo solidario de igual modo. Quedan comprendidos también en una escala diferente, en la misma escala, perdón, los subsidios que cobran quienes han ocupado cargos electivos o de políticos o de particular confianza. Y quedan en esa escala porque según su salario, su subsidio, aportarán. Del mismo modo, quedan incorporados los funcionarios del servicio exterior, con una fórmula que el articulado establece,
porque se sabe que los funcionarios del servicio exterior cobran una retribución estando en el exterior y ese mismo funcionario cobra una retribución mucho menor cuando le toca pasar algún periodo en el país. Allí está regulado cómo cobra y cuáles son las escalas. Y también aquellos que representan al país en las comisiones binacionales. Y por supuesto los cargos políticos y de particular confianza, en este caso con una escala única del 20%, siempre que 80.000 pesos sea el líquido mínimo que van a cobrar. Pero la escala que los grava es la del 20%. Esto por un plazo de 2 meses, como decíamos, pero se le da al Poder Ejecutivo la autorización para que lo prorrogue por 2 meses. El Poder Ejecutivo trajo una propuesta para que fuera por 3 meses. En la comisión se entendió desde la oposición que era una autorización demasiado extensa, que podía eventualmente renovarse por otra ley, y consensuadamente se redujo ese plazo de extensión a los 2 meses. Si me permite, la comisión también ajustó parte del texto, modificando mínimamente las escalas para que tuvieran consistencia unas con las otras, sin ir al fondo de las mismas. Fusionó los artículos 4 y 5 para que quedaran dentro de sujetos pasivos todos aquellos que deben abonar. Especifica que en ningún caso este impuesto será deducible del impuesto a la renta a las personas físicas e incorpora un adicional, y esta forma también se la dio la comisión, a el impuesto a la asistencia de la seguridad social, al IAS. Es otro impuesto que grava a todas las jubilaciones, pensiones, retiros policiales y militares de las cajas públicas, privadas o paraestatales. Es decir, todas aquellas jubilaciones o retiros, todas aquellas prestaciones mayores, en este caso a 100.000 pesos líquidos, deberán pagar con la misma escala que los salarios, pero a partir de 100.000 líquidos, todos los jubilados, retirados y pensionistas. Es decir que se agranda por allí el universo, con la particularidad de que este componente del impuesto no tiene como destino el Fondo de Solidaridad COVID-19, porque la Constitución de la República en su artículo 67 dispone que todo impuesto a la seguridad social tiene como único destino posible el Banco de Previsión Social. Así que este es el destino que se le da. Todo lo que se recaude irá al banco, consistentemente con la redacción del artículo primero o segundo, que tiene como destino atender la caída de recaudación que naturalmente tendrá el Banco de Previsión Social por la situación económica que vive el país. En tanto hay 90.000 personas en el seguro de desempleo, estas recibirán una prestación, pero el banco dejará de percibir el aporte correspondiente. Y esto sucederá con otras actividades. Así que ese es el destino que se le da. Se deja claro cómo funciona con la aplicación de este impuesto la retención con destino a las pensiones alimenticias y se establece en una redacción que dio la comisión, pero que también contó con el acuerdo del Poder Ejecutivo, la obligación del Poder Ejecutivo de rendir cuentas al final de este periodo. Es decir, el último artículo del proyecto establece que el fondo tendrá vigencia y todo lo que se dispone en la ley hasta que el Poder Ejecutivo derogue la declaración de emergencia que
creo que fue el 13 de marzo, decidió por decreto, el día que se levante la emergencia, caen los impuestos, si estuvieran vigentes, o caen y cae el fondo. Una vez eso sucedido, el fondo tiene, el Poder Ejecutivo tiene 90 días para remitir a la Asamblea General una rendición de cuenta de todos los ingresos y sus procedencias y de todos los egresos, cómo se ejecutaron y cuáles fueron sus destinos. La Comisión votó por unanimidad el proyecto en general, votó por unanimidad todos y cada uno de sus artículos que fueron siendo consensuados, en principio con el Poder Ejecutivo, y cuando éste se retiró y la Comisión procedió a votar, trabajó el texto concreto de cada uno de los artículos, los consensuó y los votó por unanimidad, más allá de algunas constancias que obviamente se dejaron, pero el voto finalmente fue unánime y eso habla muy bien de la consolidación de un esfuerzo de todo el sistema político para darle respaldo a este tipo de medidas y a las que viene llevando el Poder Ejecutivo. Vamos a quedar a la orden del cuerpo para responder alguna duda si es que hubiera y, por supuesto, para presentar el articulado cuando éste se ponga a consideración.